Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Andrés Borges, soy estudiante de Ingeniería Ambiental. En estos momentos voy a hacer mi conferencia. Esta va a ser sobre la conferencia que dio el abogado Jaime Garzón de 1997, hecha en la Universidad de Cali. Voy a comenzar describiendo los estratos que tenemos en la actualidad en Colombia. En Colombia tenemos estratos que comienzan de muy altos, que son estratos de 7 hasta 10. Altos, que son estratos de 5 hasta 7. Estrato medio, que son estratos de 2 hasta 4. Estrato bajo, que son estratos de 1 a 2. Y muy bajo, que sería estratos de -1 a 1. En el tema de la educación en cada estrato. En los estratos altos se regula una educación donde se le hace ver la política, donde se le hace ver los derechos, donde se le hace ver diferentes genialidades que hay en diferentes países, diferentes culturas. Se puede, se puede ver también conexiones en diferentes países, se puede enriquecer con investigaciones. eh, Hay dinero para dar o brindar una excelente educación. En estratos medios hay este tipo de educación, pero son muy cortos. El dinero que se presta no es el esencial para que un estudiante pueda abrir y explorar sus capacidades. El dinero que se presta de parte del Estado en educación pública son dineros que al ser públicos se pueden prestar para corromperse. Entonces la plata que se presta, el 100% no va a estar expuesta en la educación, el 100% no va a ser explotada en la educación. La gran mayoría del dinero va a ser perdido en este transcurso de inventarios. Eh, y esto lo que va a desfavorecer es a la comunidad de estrato bajo, medio y muy bajo. Lamentablemente hablar del estrato muy bajo es hablar sobre personas que ni siquiera tienen dinero para comprar un cuaderno, un lápiz, o ni siquiera pueden llegar a tener una economía razonable para llegar a pedir un derecho fundamental que es el derecho de la vida. La problemática social que conlleva esto. En estrato alto, los personajes que se crían allá son personajes que saben valorar su vida, son personajes que entienden qué proyecciones pueden llegar a tener, son personajes que en algunos casos ya su futuro está construido. En estrato medio, como lo somos, como lo soy, es un estrato que sueña, es un estrato que es el mejor estrato que yo puedo llegar a enfatizar en este diálogo. El estrato medio es el estrato que sueña y el sueño es algo que ninguno, ni el estrato alto ni el estrato bajo tienen. Es la esperanza, el estrato medio. El estrato bajo trata de soñar. El estrato bajo lo, lo oprimen. El estrato bajo se le presta, se le explota más, se le presta poca atención. El estrato bajo tiene la problemática de no tener una unión. El estrato bajo y el estrato medio también. El estrato muy bajo es el de violación de derechos humanos. El estrato muy bajo es aquel que nosotros no queremos ver. El estrato muy bajo es aquel infierno que
que todos describimos en noticias, que todos leemos, que todos tratamos de imaginar, pero jamás hemos visto. El estrato bajo es una cultura sin cultura. El estrato bajo es en realidad una selva. Ahora bien, hablando sobre eso, ¿qué es lo que pasa en nuestro país y el desarrollo al que vamos? Vemos que nuestro país es rico, tiene riquezas en todos lados. Em, Al decir que nuestro país es apreciadamente rico, que tiene riquezas por todo lugar del país, no tan solo naturales, sino también riquezas de personas, también riquezas, riquezas que pensamientos, filosofías, culturas. Tenemos varias cosas que no sabemos aprovechar. La cultura a la que me veo enfatizado es a la cultura indígena. La cultura indígena que trata de ser sostenible con lo que tiene alrededor, con la naturaleza que lo rodea. Nosotros somos ricos en flora, en fauna, hídricamente. ¿Qué nos pasa? No sabemos valorar esta riqueza. Nos metemos en en la filosofía del corrupto. Lamentablemente creemos el, que nos lleguen 5 o 6 millones al bolsillo con una firma o con aportaciones o con pasar de alto o X o Y cosas que tenga que ver al beneficio de la corrupción, nos va a hacer ricos y nos va a poder darnos lujos que tal vez sean necesarios, pero tal vez no. Quiero decir que tenemos que cambiar, tenemos que fortalecernos, tenemos que soñar, tenemos que hacer ver a la gente que es menos desfavorable, que hay posibilidades de ser humano, que la gente puede ser humana, que nosotros como comunidad, como colombianos, podemos ver no tenemos conciencia, tenemos la capacidad de no olvidar. Podemos seguir pensando en lo que nosotros, en lo que ha pasado en nuestro país, en la historia que hemos tenido, la historia de violencia, en la historia que tenemos ahora. Y podemos salir adelante con eso, podemos prestar un mayor beneficio. De todas formas, como, como había expresado antes o como he expresado en mi escrito, ahora son solo ellos el 5%. En 1997 eran el 25%. Es decir, que están disminuyendo. La capacidad de corrupción que ellos tenían antes era gigante y ahora es corta. Ahora, ahora estamos en una situación económica bastante deprobable. Nuestra, nuestra producción es mínima. Compramos de afuera donde antes éramos productores. Hablo del tema de la energía, de la agricultura, el TLC. Hay muchas cosas que en estos momentos hacen que Colombia no sea un país productivo, lo que no genera dinero, lo que genera problemas sociales, lo que genera más desempleo. Esto es todo, solo invito a la gente que vio mi conferencia, que nos centremos, nosotros somos de estrato medio, que nos centremos en las personas que son de estratos bajos, que ayudemos a la educación, que brindemos la humanidad que podamos brindar, que no perdamos la conciencia, que recordemos todo lo que ha pasado en nuestro país, que recordemos la violencia, que recordemos el maltrato,
que recordemos la- la nor- eh, los narcotraficantes, que recordemos la explotación de recursos naturales, que recordemos todas las infamias que han habido en nuestro país, pero que también recordemos los movimientos que han surgido por esto, que recordemos y que hagamos presencia, que seamos el punto de cambio, que seamos, que cada uno de nosotros, sin, como colombianos no podemos ser unidos, cada uno de nosotros aportemos un grano para un cambio de conciencia. Eso es todo, gracias por su atención. Mi nombre de nuevo es Gabriel Borges. Gracias.